Bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida al Ateneo, que es la casa de todos los amantes de la cultura. Soy Margarita Martín, la vicepresidenta de Relaciones Institucionales, y tengo que decirles que esta tarde van a sufrir ustedes que yo me estrene en mi cargo con la introducción de la presentación de este libro. No es mala cosa hacer un estreno acompañada de personas de enorme confianza, como es Francisco Jordi Sánchez. Lo acogemos siempre con los brazos abiertos. Lo que pasa es que él es un poco reacio porque tiene siempre tantas ocupaciones que se nos escabulle. Pero bueno, esta tarde contamos con su presencia. Yo me voy a ocupar de introducir brevemente unas pinceladas al presentador, y el presentador lógicamente se ocupará del autor del libro. Francisco Jordi, no se me ocurre mejor cosa que decir de él que es un hombre renacentista en el siglo XXI. Es un amante de la cultura, un amante de los libros, un amante de nuestro patrimonio cultural y artístico. Lo encontrarán ustedes en todas las reivindicaciones sobre la conservación de nuestro casco histórico. Y es un hombre de una sencillez, de una cercanía, de una humildad que nos conquista a todos. Al Ateneo ya lo tiene conquistado, lo único que falta es que firme. Más directa no puedo hacer. Nos trae la obra de José Veneroso Santos, Franco en Gibraltar, marzo de 1935, una obra que es una magnífica documentación y retrato de una época de España que, aunque creamos que conocemos, no conocemos tan bien, como ahora se verá. Y me parece que con esta obra el Ateneo continúa la línea que ya marca nuestra sección de historia, todo lo que se ha hecho de memoria democrática, pero de una forma, como lo hacemos siempre aquí, objetiva y bien documentada. Y le voy a ceder ya directamente la palabra a Francisco Jordi Sánchez y a José Veneroso Santos, a quien le damos las gracias por haber contado con el Ateneo para traer su obra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera dar las gracias al Ateneo de Jerez por abrirnos sus puertas a la cultura, a la investigación y sobre todo a los libros. Muchas gracias a Margarita por tus cercanas referencias y palabras, y muchas gracias de corazón al aquí presente José Veneroso Santos por contar conmigo, lo cual es un auténtico honor, para la presentación de su fantástico libro Franco en Gibraltar, marzo de 1935. Y muchas gracias, por supuesto, también a ustedes por acudir hoy a la presentación en Jerez de la Frontera. José Veneroso Santos es natural de la línea de la Concepción, es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, obtuvo el DEA en el año 2003, prepara su tesis doctoral en el Departamento de Historia Medieval y Moderna de la UNED, titulada Una revisión de la entrada de los árabo-bereberes en la península ibérica en el año 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Desde año mantiene también abierta una línea de investigación sobre la injerencia británica y el papel desarrollado por Gibraltar en la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Además de colaborar habitualmente en la mayoría de las publicaciones de la comarca del Campo de Gibraltar dedicada a la investigación histórica, al Moraima, al Jaranda, al Frontier, participa también en el Archivo de San Roque en el estudio de sus fuentes documentales, que tuvo como resultado la publicación de las Ordenanzas de Gibraltar 1525-1623 en el año 2006, obra de la que es coautor, y en varios proyectos más, como el proyecto Tarifa 2010. Intervino en el proyecto de estudio y excavaciones arqueológicas en Bilbilis en la campaña de 1998 y forma parte del Consejo de Redacción de la revista LACI, en la que trabaja en una línea de investigación sobre el Gibraltar de los Austrias. Es autor de varias decenas de artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas en historia y ha participado como ponente y comunicante en múltiples congresos. Bien. La importancia geoestratégica de nuestra provincia en la de su campo de Gibraltar es indiscutible. Lo fue a todo lo largo de la historia y lo es hoy en el presente. En un corto espacio de kilómetros confluyen los intereses de muy distintas naciones: España, Portugal, Marruecos, Inglaterra y hasta los propios Estados Unidos con su base aeronaval.
para que entre dos mares mirar con ojos de camaleón, para Europa por el Mediterráneo y para América por el Atlántico, controlando a su vez el corto espacio que hay entre el reino alauita y la península ibérica. El que Inglaterra se haya aferrado a su bolsillo un trozo de roca desde la guerra de la sucesión española, cual un rico diamante, no es ni obedece a un capricho ni antojo. La participación en el control de las entradas y salidas del estrecho, la puerta al Mediterráneo, a África y sus minas, a la América colonial española en su momento, para sacar tajada económica de todo ello, y sobre todo en los momentos más convulsos y agitados de la historia, ha justificado y justifica su presencia, lo que es más una connotación por ser Puerto Franco. El hecho ineludible de esta realidad convirtió a Gibraltar en el agujero negro del universo del estrecho que lleva su nombre. Y esta similitud astrofísica metafórica cumple perfectamente la función de atraer para sí y su control las estrellas económicas de su entorno y ser puerta a otra dimensión fuera del alcance de las normas y de la moral de los hombres, donde las leyes gravitatorias giran en torno al dinero de color negro. Franco, fiel a la metáfora que desprende su apellido, encontró en gran medida en ese puerto franco la ocasión, la oportunidad, el dinero y la catapulta para la sublevación del año 36. Quédese sentado, boquiabierto, estupefacto, el día que tengan la brillante idea de desmenuzar este libro. Todo lo que escuchen de tramas de Eres, púnicas, tarjetas Black, puyoles, etc., se le va a quedar con sabor a cuento de Lewis Carroll. Y lo va a hacer porque entre sus hojas verán asomar las flores putrefactas de personajes honestos y patrios, laureados insignes y de sonado y rancio apellido de nuestra zona. Las políticas que estaban cociendo en el primer tercio del siglo XX en la cocina rusa no eran del apetito del Reino Unido, ni tampoco de la derecha conservadora española, y por ende de los fieles súbditos de la Roca. Por lo que si que era necesario poner freno a las ideas y políticas bolcheviques en la vecina España, Gibraltar iba a poner como granito de arena nada menos que una gran roca. Tener cubiertas las primeras necesidades de combustible y víveres durante los primeros compases de la sublevación iba a ser crucial, y más aún que dicho combustible no le fuera suministrado a la República, lo era aún más. José Veneroso, como buen historiador, tuvo el olfato intuitivo de ver el piquito asomado en un hilo del que tirando y tirando, con sumo cuidado, saldría un gran abrigo, parecido al que lleva Franco en la portada. Y bueno que lo había. Historiadores especialistas en la guerra civil, que los hay muchos y buenos, han destacado la gran aportación que ha hecho José a la investigación de los primeros compases preparativos de la guerra civil del 36. El trabajo de este libro ha sido exquisito, por la multitud de fuentes y bibliografías citadas. Serio, porque hace un repaso por todos los hechos, tal y como son citados y sin juicios. Baste ver el índice del mismo para sorprendernos de las cientos de referencias bibliográficas que se hacen. Las traducciones de las pinacotecas inglesas las expresan con una posible traducción, dejando siempre abierta, porque así lo es, que la riqueza del lenguaje nos pueda llevar a interpretar distintas cosas. Exquisito en sus términos, llamar los hechos lo que son, acertadísima la designación que hace de sublevados, ¿vale?, a lo que normal y erróneamente se les suele designar como nacionales, cuando nacionales fueron todos, porque fue una guerra civil entre españoles. La investigación sobre el presente libro la ha llevado casi 10 años en ambos lados de la roca, y de hecho, a buen seguro, con todo este material podría escribir otro libro sobre las anécdotas que han rodeado al mismo. José nos muestra con este paño de abrigo de la historia un universo de hilos y tramas que os garantizo que con el debido permiso a su tejedor se van a poder confeccionar unos trajes novelescos imponentes, incluso películas y series televisivas de impecable corte. Conozco a varios sastres y costureras de las letras a los cuales recomendaré que aprovechen la ocasión que se les brinda, porque aquí van a encontrar abierta la tienda de Tomás García y Bartolo Toro. Entre telas, sargas, plastones, muselinas y sobre todo mucho hilo negro para un traje de gala, porque aquí están desmenuzados todos los ingredientes de las virtudes y desvirtudes humanas, el salón de gala del Rock Hotel y las cacerías de zorro de la aristocracia gibraltareña y española, y la moralidad más rastrera de acaudalados señores de doble familia en el uno y en el otro lado de la verja, así como la constatación de una especie que debería de estar en extinción para siempre, como son las hienas de cartera, capaces de vender rifles Mauser a las cávilas del Rif
para que acaben con nuestros tiernos mozos de quinta en Anual, y por otro, reciban en su solapa la gran cruz de Isabel la Católica por su benefactor y desinteresado trabajo a la patria, haciendo santas, por supuesto, a las hienas más hambrientas del Serengeti. El presente libro engancha como un buen bestseller porque la narración y la aportación que nos hace José Veneroso de una parte muy concreta de nuestra historia contemporánea dan aún más sentido a todo lo que aconteció y que muchos desconocíamos de nuestra Guerra Civil Española de 1936. Bien, y hasta aquí mi comentario, y ya os paso sin más dilaciones con José, si bien no antes darle mi más clara y desinteresada enhorabuena por su trabajo, y ya me tardas en enseñarme o enseñarnos otros trabajos que está hilando y que a buen seguro no nos dejarán indemnes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer vuestra asistencia a esta presentación. De igual modo agradezco a la Asociación Cultural del Ateneo de Jerez y en particular a mi amigo Francisco Jordi por el ofrecimiento de este emblemático lugar para que pudiese presentar el libro aquí. Para mí es una gran satisfacción hacerlo aquí por varias razones. La primera, porque Jerez es un referente cultural en la comunidad autónoma andaluza. La segunda, porque siempre esta ciudad me ha acogido con un gran cariño que es recíproco y donde me siento como en casa. Y tercero, y no por menos importante, porque tengo una gran cantidad de amigos y compañeros de oficio aquí. También tenía un particular interés en que este libro fuese presentado fuera del campo de Gibraltar, y esto ha sido posible por el ofrecimiento que se me ha hecho aquí. El Ateneo es, en este sentido, un modelo a seguir por el buen quehacer de la difusión de la cultura. Bien, con la idea de situarnos mejor en la época en que se desarrollan muchos de los hechos que se narran en este libro, he querido interesante una proyección de imágenes que irán apareciendo durante esta presentación. Luego, si acaso se podría incluso comentar. Bien, todos los libros tienen su propia historia y este no es una excepción. La historia de este libro comienza en diciembre de 2008 en el Archivo Municipal de Gibraltar. Desde septiembre de ese año venía consultando su hemeroteca por un trabajo que estaba preparando sobre la injerencia británica en la Guerra Civil Española y el papel jugado por Gibraltar, que se materializó en un artículo publicado en la zarroqueña revista LACI que tenía por título La Guerra Civil Española en las páginas del Gibraltar Crónica, del 21 al 31 de julio de 1936, en el que se profundizaba en el posicionamiento ideológico y en la estrategia propagandística adoptada por el citado periódico. Trabajaba en esta cuestión cuando, ojeando un ejemplar del 9 de marzo de 1935, localicé una breve reseña en la que se hacía mención a una visita realizada por Franco a Gibraltar el día anterior, es decir, el 8 de marzo de 1935. Desde ese momento, todo lo que tenía entre manos pasó a un segundo plano. Consideré necesario profundizar en un hecho que era totalmente desconocido para mí. Pero mi interés creció aún más cuando comprobé al poco tiempo que, además de Franco, habían estado Martínez Barrio, que coincidió con él ese mismo día, y que acababa de presentar en Algeciras el programa de su nuevo partido político Unión Republicana. Fanjurjo, en aquel momento exiliado en Estoril, que llega a los pocos días, el 26 de marzo, y más tarde, el 29 de abril, también Rico Abelló, en esa fecha alto comisario de España en Marruecos. Pero es que además coincide con la visita de Franco el almirante William Fisher, comandante en jefe de la Mediterranean Fleet. La visita de estas personalidades a Gibraltar, en un espacio de tiempo tan corto, cuando la situación político-social española estaba en plena efervescencia, me pareció, además de muy curiosa, sorprendente, porque nadie se había percatado de ello, ni los más renombrados biógrafos de Franco, como Preston, Payne, Viña, etc., ni la historiografía más especializada en la Guerra Civil Española habían dicho algo al respecto de esta visita. Y si en algún momento se tuvo noticia de este suceso, nadie lo creyó interesante ni le concedió la importancia que en realidad tenía. En mi caso, y desde un principio, lo consideré fundamental para entender una serie de hechos posteriores que creía que no habían sido suficientemente investigados. Por otro lado, y al mismo tiempo, hablamos de finales de 2008, se llevaba a cabo en el Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar un interesante proyecto denominado Proyecto 2010,
en el que cada miembro podía invitar a un investigador Nobel a participar en la investigación que en ese momento se llevaba a cabo. La idea era fomentar esta actividad y preparar una comunicación para las jornadas de historia del campo de Gibraltar que se iban a celebrar en Jimena en 2010. En mi caso se lo propuse a Belén López Collado, periodista que conocía por mi colaboración en la revista Alameda de San Roque, de la cual era redactora y todo un ejemplo de calidad profesional y humana. Para mí fue una apuesta y un reto importante porque nunca antes había compartido un trabajo de investigación y menos de esta complejidad con alguien. Fue toda una experiencia positiva y enriquecedora y recibí una ayuda inestimable tanto en la forma como en el fondo de la comunicación que presentamos de forma conjunta con el título Gibraltar, marzo de 1935, diseño de una conspiración. Básicamente era un trabajo en el que se trataban algunos aspectos de la intromisión y participación no oficial británica en la Guerra Civil Española y nos asomábamos al papel nada insignificante que desempeñó Gibraltar en dicha contienda, centrando nuestra atención principalmente en las visitas mencionadas. La incomodidad que produjo esta noticia, al menos la visita de Franco era difícil de justificar, tras nuestra exposición fue palpable tanto en el ámbito político-social gibraltareño como en el académico allí presente. Nadie quiso preguntar, ni tampoco si se sabía algo, profundizar en la cuestión. Ningún medio tampoco se pronunció en los días posteriores. De hecho, el silencio ha sido la única respuesta durante estos años. Por supuesto, la investigación ni empezó ni acabó ahí. El tema que parecía que debía quedar allí zanjado no lo fue. Es más, ese mutismo me sirvió de mayor incentivo para proseguir en esa novedosa y jugosa línea de investigación que había quedado abierta. Más recientemente, en 2016, este trabajo presentado a aquella jornada, cuyas actas fueron publicadas con bastante retraso en la revista Almoraima número 41 en 2014, fue rescatado y rebautizado como Franco en Gibraltar y sus consecuencias por el eminente sociólogo linense don Salustiano del Campo, quien se puso en contacto conmigo para solicitarme presentar dicho trabajo como tema de exposición y debate en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, lo que acepté gustosamente y consideré un alto reconocimiento. Semanas más tarde fue comentado este trabajo con el título El día que Franco visitó Gibraltar por varios diarios provinciales, como Diario de Cádiz y Europa Sur, de fecha 1 de mayo de 2016. Pero haciéndose eco de lo expuesto por el profesor del Campo en Madrid en enero de ese año y en un breve artículo posterior, y en los que apenas se hacía mención al trabajo original presentado 6 años antes, es decir, en octubre de 2010. Vendría bien el caso, a tenor de lo publicado por estos diarios, y como a menudo desgraciadamente suele ocurrir en el campo de la investigación, esta misma semana lo he podido de nuevo comprobar, el dicho tan extendido entre los investigadores que dice yo levanté la liebre para que otros la cazaran. Por avatares de la vida, nada más concluir las jornadas de historia de 2010, continué ya en solitario con la investigación, teniendo siempre la impresión de estar en sus inicios, y durante años fui recopilando gran cantidad de información que es utilizada ahora en este libro. Bien, esta obra puede ser de interés porque aborda una serie de hechos hasta ahora poco investigados, y también porque da respuesta a cuestiones que no estaban nada claras con respecto a la injerencia británica en la Guerra Civil Española y las acciones desarrolladas en Gibraltar. Distintos factores y elementos que irrumpirán en la escena bélica española son analizados y sirven para vertebrar en gran medida el meollo de una investigación que considero la citada visita, en particular y de forma destacada la realizada por Franco en Gibraltar en 1935 en la reunión mantenida ante la atenta mirada de Juan March con autoridades británicas y destacados miembros de la oligarquía empresarial gibraltareña en el Rock Hotel. La visita de Franco el 8 de marzo de 1935 se produce en un momento crucial porque el militar se dirige a Marruecos para tomar posesión de su nuevo cargo, jefe superior de las fuerzas militares del protectorado español, con lo que esto representaba, tener a su disposición y bajo su directo mando las fuerzas más experimentadas y mejor preparadas del ejército español. Franco se presenta en Gibraltar no solo como la mejor opción para arreglar los problemas del país, sino también como la solución que necesitan los británicos para defender sus intereses en España. En 1935, el ambiente tanto en Gran Bretaña como en Gibraltar con respecto a España es de absoluta desconfianza debido a su deriva política. De este modo,
acude con convicción y firmeza, mostrando de forma clara y precisa que la intención ya no es regenerar ni incluso sustituir el sistema republicano. Su postura representa un viraje en la ideología, en los fundamentos de un inminente golpe de Estado, sobre todo en su concepción y finalidad, que hasta hacía poco tiempo estaba siendo gestado por elementos monárquicos o muy próximos a esto. Como siempre he defendido, y ahora en el último libro también señala Ángel Viñas, Franco no contempla una conspiración que conduzca a un gobierno cívico-militar, y así se lo expone a los británicos. El golpe es contra el modelo republicano y es ante todo militar y realizado por militares que él personalmente dirigirá. A partir de ahora la cuestión política aparecerá definitivamente en un segundo plano. Tras finalizar el encuentro, Franco cuenta con el respaldo táctico que los británicos les pueden prestar desde Gibraltar, y también con que tendrían el camino bastante despejado para cruzar el estrecho, ante la más que previsible postura oficial de no intervención de Gran Bretaña, como más tarde se confirmó. Él era consciente de que gran parte del éxito de sus planes pasaba por tener controlado la zona del estrecho, y Gibraltar jugaría un papel esencial en todo esto. Contaba con tener operativo el ejército de África en la península lo antes posible, pues lo consideraba que era vital para el éxito de sus planes. La implicación y el grado de compromiso asumido por importantes personalidades británicas y dirigentes y empresarios gibraltareños facilitarán sus planes, y fueron sin duda determinantes, porque considero que Gibraltar se erigió en centro neurálgico y de contacto entre los conspiradores y las ayudas extranjeras, y además, y con absoluta certeza, fue de gran ayuda en la coordinación de los primeros movimientos tácticos de los militares insurrectos. Bien, estaba pendiente, por lo tanto, un detallado estudio que tratase la implicación británica en los acontecimientos españoles y las acciones llevadas a cabo desde Gibraltar. En esta obra se abordan ambas cuestiones, y por ello he creído necesario, dada la complejidad que presenta todo estudio en el que aparece Gibraltar, sea desde el ámbito que sea desde el que se realice, repasar varias cuestiones y aspectos que ayudarán y que creo imprescindibles para conocer cuál era la situación y posicionamiento de la colonia británica en 1935. De este modo, en esta obra nos acercamos a la problemática existente prácticamente desde la ocupación británica en torno a su economía, sociedad y política, en particular con respecto a España. Se ha fijado la atención en una serie de personajes que, por su participación e implicación en los hechos que se narran, adquieren un gran protagonismo, y no se entenderían muchas de las consecuencias de sus acciones si no se ahondara en sus vidas. Así nos detendremos y repasaremos de forma detallada varias figuras como Juan March y Pablo Larios, ejemplos de britanización el primero y de españolización el segundo. Ambos sirvieron de nexo entre las autoridades británicas de Gibraltar y elementos antirrepublicanos españoles, en su mayoría personalidades militares posteriormente sublevadas. Además, podemos señalar que Pablo Larios estaba muy vinculado a la aristocracia jerezana y sevillana, con la que hacía operaciones comerciales desde hacía muchos años, y sirviendo de contacto entre británicos y españoles, facilitaba el comercio de estos con empresarios de Gibraltar. Otras personas que también se vieron en mayor o menor medida implicadas de alguna forma y que adquirieron un gran protagonismo fueron Alejandro Lerroux, José María Gil Robles, Alcalá Zamora, Diego Martínez Barrio, Serrano Suñer, José Antonio Primo de Rivera, Rico Abelló, Falconde, Charles Harrington, Alexander Vitti, Basil Sájarov, Ricardo Bisueta, Lionel Limosi, George Gallero, Jorge Russo, Tolkien River, Samuel O'Hara, Alan Hilga, William Fitcher o el mismo Winston Churchill, entre otros, y un grupo de militares rebeldes, entre los que destacan Emilio Mola, Joaquín Fanjul, José Enrique Varela, Alfredo Quindelán, Juan Beiverde, Gonzalo Pepo de Llano, y además evidentemente de José Sanjurjo y Francisco Franco. Todos ellos irán apareciendo e interviniendo en su momento, modelando de mayor o menor proporción los acontecimientos. Para todo esto, además de las consultas en archivos y bibliotecas, visitas a instituciones, búsquedas en colecciones privadas, etc., he utilizado de forma generalizada la consulta de varias hemerotecas convertidas en la principal fuente de información. Los datos extraídos han sido analizados, cotejados y cruzados con otras informaciones halladas en otras fuentes documentales. Tampoco ha faltado un exhaustivo trabajo de campo con reuniones y entrevistas con personas, muchas relacionadas directa o indirectamente con los investigados, que podrían aportar luz a esta cuestión, como la ofrecida por la familia Gallero, el conocido empresario gibraltareño en su residencia Alporfín de Sotogrande, en agosto de 2016.
Así, de entre las distintas fuentes utilizadas, me sorprendió la proporcionada de forma oral a través de testimonios de varias personas que de un modo u otro fueron enriqueciéndome con datos y vivencias que ayudaron a corroborar las conocidas por otros medios y a conformar una idea de lo que realmente había sucedido y que sirvieron para completar en gran parte como pieza del inmenso puzzle en el que se había convertido esta investigación. El poder contar con un gran número de testimonios de personas, hoy en su mayoría desgraciadamente desaparecidas, ha sido una extraordinaria aportación, personas a las que siempre estaré agradecido. La investigación no ha sido en ningún momento fácil. Escollos y contratiempos han aparecido por doquier. Aún así, seguí durante años trabajando en este tema, a veces de periodo con buena fortuna informativa y otras totalmente de desasosiego, pero siempre avanzando. También es cierto, ante mi sorpresa, que mucha información inicialmente localizada y consultada desapareciese posteriormente sin saber nadie exactamente el porqué. Se trataba sobre todo de datos económicos, acuerdos, transacciones y apuntes contables de muchos de los comerciantes locales gibraltareños. Claro ejemplo de todo esto que digo fue lo sucedido una mañana, ya 2 años después de iniciar la investigación, cuando me acerqué al archivo y comprobé que donde había estado depositada una carpeta con un importante número de documentos ya no estaba. Y al preguntar al encargado me dice que la semana anterior se había estado pintando las dependencias y que seguramente se había puesto en otro lado. Figúrense lo que esto podría significar, como hasta ahora ha sucedido, la imposibilidad de poder volver a consultar los documentos. En otra ocasión observé que el orden de otra serie documental perfectamente localizada y examinada anteriormente se había visto alterado e incluso que habían desaparecido algunos de los documentos antes allí clasificados. Como se puede evidenciar, las peculiaridades gibraltareñas no se reducen a los planos políticos, social y económicos, sino que en el cultural, sobre todo en el ámbito académico, también están presentes. Todo esto solo ha hecho durante estos años empeñarme aún más en mi propósito de investigación y reafirmar mi sospecha de lo sucedido, además de fortalecerme en cumplir mi promesa de buscar la verdad. Porque la historia, como disciplina científica, debe buscar ante todo y mediante el análisis riguroso la veracidad de los hechos. En este caso ha sido un trabajo no exento de dificultades y sumamente complicado, porque han existido intereses tanto por parte británica como española, de que no se supiese gran parte de lo que aquí se ha tratado, y si por descuido o alguna razón pudiera llegar a conocerse, lo fuese de forma cejada y maquillada. Son muchas las personas involucradas, tanto del ámbito político-militar como del económico, las que han intentado evitar que la información ofrecida saliese a la luz. La hipocresía mostrada por los gobiernos británicos y las autoridades de Gibraltar en el tema de la guerra civil española es evidente. No solo ha confundido y engañado durante años a la ciudadanía española, sino que también y de forma manifiesta a sus propios conciudadanos. A estas alturas se debe insistir en que ya no caben dudas en la injerencia británica en la guerra civil española y en el rechazo de su gobierno a la Segunda República. Y esto, con el valioso enclave militar británico de Gibraltar de fondo, fue determinante en el devenir histórico de España, favoreciendo al dictador tanto en el transcurso de la guerra civil como en la consolidación del régimen franquista. Gibraltar ha permanecido durante estos últimos siglos como excepcional protagonista en el escenario sociopolítico económico español, siempre expectante ante los acontecimientos que aquí tenían lugar y aprovechando las oportunidades y las debilidades que iban surgiendo en cada momento para fortalecerse política y económicamente. La guerra civil española desgraciadamente lo fue. Por lo tanto, esa imagen de Gibraltar, de espectadora impasible, desbordada por los sucesos españoles en la contienda civil, en particular lo ocurrido en las poblaciones más cercanas, debe ser revisada. Baste recordar los dramáticos episodios vividos en la propia Algeciras, las líneas San Roque, Tarifa, el puerto o aquí en Jerez. Muchas de las acciones realizadas desde Gibraltar con el consentimiento de las autoridades inglesas y gibraltareñas fueron concienzudamente preparadas, formando parte de una estrategia y resultaron ser a la postre determinantes en la evolución de los acontecimientos españoles, en particular en los comienzos de la guerra. De tal manera que se les concedió a los militares sublevados una ventaja inicial que serviría para tener siempre la iniciativa en todas las operaciones desarrolladas en la zona del Estrecho, tanto en la orilla norte como en la sur y en Andalucía. Destacamos la importancia que en este momento adquiere Algeciras, Jerez, Cádiz en menor medida y Sevilla, para el progreso de las tropas franquistas, y de ahí la necesidad de tener lo antes posible bajo su control estas poblaciones. En Jerez, el levantamiento se produce al atardecer del sábado 18 de julio. Los sublevados militares y civiles tomaron rápidamente el antiguo cuartel de caballería de la calle Tardí.
El golpe estuvo encabezado por el comandante de caballería Salvador Arizón, que también estaba al frente de la comandancia militar de la ciudad, siendo auxiliado por una serie de capitanes que secundaban el levantamiento como Guillén, Ardilla y Gil. Pronto fueron ocupados varios enclaves estratégicos de la ciudad, como el Ayuntamiento y la sede de Radio Jerez. Y además, y esto es sumamente importante para los planes golpistas, los accesos a la ciudad. Los comités de resistencia establecidos por los sindicatos y los partidos de izquierda muy poco pudieron hacer. El eje Marruecos-Algeciras-Jerez-Sevilla quedó fijado relativamente pronto, y esto fue posible por la connivencia británica y la ayuda encubierta de Gibraltar. Una vez las tropas desembarcadas en Algeciras, también, aunque menor en cuantía en Cádiz, se dirigían por carretera a Jerez y desde aquí en su mayor parte en tren a Sevilla. Por otro lado, creo necesario señalar que si es cierto que gracias a Gibraltar muchos españoles pudieron salvar sus vidas al encontrar refugio allí, muchos jerezanos así lo hicieron, y que igualmente si la existencia de Gibraltar, los efectos de la guerra en el campo de Gibraltar y zonas limítrofes hubiesen sido todavía más dramáticos, también lo es que muchos españoles que inicialmente habían sido acogidos allí fueron estrechamente vigilados por una policía especial gibraltareña que se había creado para este fin, y dependiendo de su ideología o del grado de compromiso político que habían adquirido durante la República, corrieron distintas suertes, pues muchos fueron entregados en las fronteras a piquetes de falange con trágicas consecuencias. De igual forma, es necesario aclarar que los famosos mandados, azúcar, leche, pan, recibidos en Gibraltar para paliar las maltrechas economías de las familias campo-gibraltareñas, nunca fueron gratis. Siempre existió de una forma u otra una contraprestación. Las ayudas gibraltareñas provinieron siempre de su población, de muchas asociaciones benéficas, obreras, sindicales y logias masónicas. Una población que generalmente se mostró solidaria, pero nunca o rara vez de forma oficial, como a menudo se ha dicho por parte de las autoridades británicas y gibraltareñas y por los empresarios locales, que pronto, incluso antes de la guerra, mostraban un incondicional apoyo para derrocar la República. Esto fue evidente como queda demostrado tras esta investigación y pronto, muy pronto, empezaron a cobrarse estas ayudas a Franco, que permitió la remodelación de la antigua pista de aterrizaje y las inversiones gibraltareñas en nuestro país, y también la consolidación y amparo de los intereses británicos en España. En este conflicto bélico, como en todos los conflictos bélicos, se dieron una serie de condiciones para hacer negocio que los empresarios gibraltareños, amparados por Gran Bretaña sin el menor escrúpulo, no desaprovecharon. De hecho, muchas de las más importantes fortunas de la zona, incluyendo así también algunas de las de este lado de la frontera, fueron logradas en su mayor parte durante la Guerra Civil y los inmediatos años posteriores de la posguerra. Pero es evidente que la influencia de los intereses económicos locales por la causa de los militares rebeldes ya se dejó notar y con bastante intensidad desde mucho antes de julio de 1936. 1935 resultó ser un año clave en este sentido. La mayoría de estas oportunidades tuvieron lugar como fruto de ardides, disimulados o no, de la connivencia de determinadas personas que hicieron posible, en un mayor o menor grado, una gran conspiración. Una conspiración aceptada por gobiernos, autoridades civiles y militares y empresarios. De una conspiración que ha sido silenciada durante años y que ahora en parte a través de estas páginas se desentraña para que la verdad pueda alzar su voz. Pues nada más, muchas gracias. Sí, vamos a ver, las elecciones en España fueron antes de la guerra civil en febrero del 36. Sí. La primera vuelta. Entonces, mi pregunta es, ¿la República sabía que Franco estaba haciendo todo eso y lo dejaba? Entonces... En el libro dejo entrever varias cuestiones, porque hay cosas que son inexplicables, o por lo menos que no se han aclarado. El gobierno de la República tuvo conocimiento de que Franco estuvo en Gibraltar. Eso ya está comprobado. Incluso Martínez Barrio coincidió con el Gibraltar. Martínez Barrio había tenido problemas con Lerroux, que había dejado el partido, pero parece ser que se lo comunica que Franco estaba en Gibraltar. Franco, desde su actuación en octubre del 34, estaba en el punto de mira de muchísimos sectores, político español y también extranjero, porque el impacto que causó la forma en que él llevó a cabo la solución del levantamiento de Asturias y de los catalanes, pues
no pasó desapercibido en Europa. Los británicos lo dieron vamos, no les desagradó. Entonces es probable, y además hay muchísimos cabos sueltos, pero es muy yo estoy casi convencido de que con Franco hubo gente metida en el gobierno republicano que no miraba con malos ojos una intervención militar. De hecho, Gil Robles y Leruz estaban por la cuestión. Yo opino eso. Me hace otra pregunta más. De lo que he puesto, podemos determinar que esa famosa conversación con Hitler de ataque y libertad, que después no se venía de ahí, ¿no? Del pago quizás que... Bueno, te refieres a la operación Fénix, ¿no? A esos acuerdos con Hitler de que sí, se iba... es una opinión mía personal. Yo no estoy tan convencido de que Franco tuviese la intención de tomar Gibraltar en ese momento, ¿eh? Él tenía sus propios planes, porque incluso se tiene noticia que a finales del 35, estamos hablando casi 6-7 meses antes, siendo Franco jefe del Estado Mayor, porque Franco, como cuento en el libro y como he dicho ahora aquí, él se incorpora a Marruecos, pero ese puesto lo ocupa muy poco tiempo. En mayo, Gil Robles, cuando accede al poder del gobierno, él, por una serie de razones que tenemos algo que contar, en el libro algo digo, nombra a Franco jefe del Estado Mayor, entonces se lo trae a la península. Franco, entre muchas acciones que toma la determinación de traer tropas y preparar y pedir un plan de las fortificaciones de Gibraltar, que nunca se ha profundizado cuál era la razón de que en el año 35 ya Franco quería tener información de las defensas de Gibraltar. Dicen que era como hacer un cinturón, digamos, preventivo, pero no lo tiene por qué ser. También puede ser que tuviese otros planes. De hecho, se solicita que venga un regimiento nuevo a la zona de San Roque de la línea y se mandan tropas. Hay un incremento de tropas que luego no se cumplió, sino que del mismo San Roque se envió un destacamento a la línea, en fin, pero que ya había cierta inquietud al final del 35, estando Franco como jefe de Estado Mayor, él tenía ya cierta inquietud con el tema de Gibraltar. Él sabía que Gibraltar iba a ser una pieza clave en su momento. Yo es eso que normalmente se ha dicho y hemos comentado, de que la ambigüedad, esa inseguridad que siempre se le ha tasado a Franco, yo no creo que fuese así, ¿no? Franco no fue una persona, digamos, que tuvo dudas en ningún momento de hacer el golpe. Yo creo que estaba muy convencido, tiene sus propios planes y encontró el apoyo de Juan Mar, que se le cruzó en su camino, y tenía la idea muy clara, ¿eh? De hecho, no se explicaría esas 36 horas que él desaparece en las horas clave del golpe, porque hubo un momento entre el 17 de julio que empiezan los primeros levantamientos en Melilla, hasta que se incorpora, que aparece en Ceuta el 19, ahí hay 36 horas que nadie sabe dónde está. Vamos, ni Mola sabía dónde estaba, ni Sanjurjo estaba por otro lado, nadie sabía en ese momento. Y yo no creo que eso fuera por una indecisión. Yo no creo que eso fuera que él estuviera dudando en participar o no participar. Tenía los planes muy trozados. Es una opinión mía, ¿eh? Quería hacer una pregunta porque has dicho el 17 de julio, pero es que históricamente se da como el 18 de julio, pero realmente fue el 17. Sí, el 17. Fue el 17, sí, sí. Y también hay un compañero mío de historiador que escribió un libro que se llama en Guerra, que ya habla de que los factores de Renfe en Jerez ya sabían que no tenían que mover las líneas de Renfe porque algo iba a pasar. Sí, sí. Estamos hablando del 17. Sí, del 17... Ya se sabía. Sí, sí. Se ha hablado de que el golpe estaba proyectado de forma escalonada. La verdad es que hay mucho todavía por investigar en estos días. De hecho, yo estoy trabajando, te lo he comentado a Paco, estoy trabajando porque
Este libro no tiene una segunda parte, evidentemente, pero sí hay mucha información que debe de salir. Entonces yo le estoy dando forma de libro y me centro principalmente en los días de julio del 36, que para mí fueron claves, porque además no se explica muchísimas cosas de la guerra civil si no se entiende. Para mí la segunda quincena de julio y agosto es fundamental. De hecho, el periódico este que antes he dicho, hay un trabajo que hicimos, digo hicimos porque lo hice con la chica esta que se incorporó al instituto, y que habla sobre el Gibraltar Crónica. El Gibraltar Crónica era el boletín oficial militar de Gibraltar. Es decir, en Gibraltar había varios periódicos, estaba el Anunciador, estaba el Calpense, que los investigadores no tenemos acceso de forma incomprensible en el tiempo que estamos, que todavía una hemeroteca de esa calidad esté en manos privadas y no se deja que se consulte. En fin, lo que quería comentar es que el Gibraltar Crónica en aquel momento era el boletín oficial de los militares, y ese periódico se escribía en lengua inglesa, y tan solo a raíz de cuando se estalla la guerra en España se hace una edición en castellano con objeto de tener al público, porque eso es otra cosa. En Gibraltar había poquísima gente que hablaba en inglés en esa fecha, todos hablaban en español. Eso de Gibraltar, eso es una cosa muy posterior, eso no lo saben ni ellos mismos. Esa britanidad que tienen ahora es muy reciente, históricamente reciente. Bueno, pues el caso es que este periódico a mí me sorprendió, y de hecho yo creo que ahí fue el germen de todo esto, que rápidamente adoptara una postura tan favorable a los sublevados, que no desde el punto de vista, digamos, de un país que se va a considerar que no va a intervenir y tal, enseguida adopta una postura que cejada. Y entonces a mí eso me llamó la atención. Digo, bueno, pero eso tiene que venir de antes. Entonces fue cuando empecé a tirar del hilo. Digo, aquí había algo más. Entonces fui retrocediendo en el tiempo hasta que localicé en una breve reseña del periódico que Franco había estado allí. Digo, esto no lo conoce nadie. Ahí empezó todo. Pero lo que quería comentarte es que ya había cierto conocimiento, pero en todos los ámbitos, de que algo se estaba cociendo. Es más, yo pienso que la visita de Gibraltar, y además en lo que estoy trabajando lo cuento, yo creo que el golpe en realidad se pudo proyectar para el 35 y no para el 36, porque como digo, Franco va a Gibraltar, tiene la excusa perfecta de que hay un temporal de levante enorme, las líneas están cortadas, y tiene la excusa perfecta para no pasar a Ceuta, se queda en Algeciras, pero esta tarde aprovecha y va a Gibraltar. Pero al día siguiente, el día 9 de marzo, aparece el hidroavión en Ceuta, cuando ya las líneas estaban restablecidas. El hidroavión, yo lo he estado investigando, y es cierto que en Ceuta había uno, pero en aquel momento, el sitio donde estaba, donde solía de posicionarse los hidroaviones estaba en obra, y total, que no estaba operativo. Entonces, el único que tenía hidroaviones en la zona era Gallero, en Gibraltar, que había tenido una flotilla de hidroaviones y por razones de rentabilidad económica había dejado de hacer los vuelos regulares con África, pero sí me consta de que se quedaron con algunos aparatos y lo alquilaban como un taxi a empresarios que en un momento dado, lo mismo que se hace ahora mismo con el helicóptero, se hacía en aquel momento con el hidroavión. Entonces Franco aparece allí, pero Franco aparece allí en Ceuta, y además ese día hay un despliegue de la flota mediterránea de la Royal Navy, que está haciendo unas maniobras a gran escala, las mayores que se habían dado hasta ese momento, y en el que por primera vez se hacía un despliegue de las fuerzas navales en una situación real, es decir, sin cortar el tránsito de los barcos, digamos, comerciales. Franco, desde el aire, en el hidroavión, fue el testigo de ese acontecimiento, que para mí no es muy significativo que aparezca. Incluso cuando yo me entrevisté con Gallero, igual se lo agradezco, porque uno de los descendientes de Gallero tuvo la amabilidad, no sé
sí, por saber hasta dónde sabía yo o por sondearme, pero me invitó a su casa y estuvimos hablando. Entonces él decía que el famoso hidroavión podía ser de los militares británicos que estaban allí de maniobra. Digo, bueno, pues puede ser, pero todavía es más grave. Porque Hablo de memoria, pero recordar que un hermano de Franco también estuvo en libertad, sí. No sé si fue en el 35 o ya en el 36. Sí, estuvo porque el hermano de Franco, Ramón, que era el aviador, tuvo un accidente en uno de los intentos y fue rescatado por un barco inglés, vino a Gibraltar, fue recibido con todos los honores, porque eso es otra cosa. En Gibraltar no era nada extraño que militares españoles en esa fecha. Además se le daban todos los honores militares, bandas de música, paseos, paradas, desfiles. No había ningún tipo de problema. Pero Franco, el hermano de Franco estuvo incluso hay una foto que me la han pasado recientemente a través de Manolo, en que se ve 3 militares en Sierra Carbonera, en una sierra que está al lado de la línea, en que se ve 3 militares y decían que era Ramón Franco. Yo no reconocí en ningún momento que ninguno fuera Ramón Franco, pero sí es cierto que en una foto que he visto posterior, de los 3 que aparecen en la foto, uno es José Larios, otro es Alterio Quindelán, que era hermano de Quindelán, y otro era un hermano de Lario Bisuete. Es decir, que son 3 personajes de los que están allí. Y los 3 militares aparecen en esa foto. Y luego también aparecen en una foto que en Ceuta. Así que... digamos que fue accidental, nunca me has dicho que no es parte de la... No, yo sepa no. Hombre, sería muy tentador decir que el Ramón Franco estuviese cuando el hermano utilizó el hidroavión, porque Ramón Franco era un experto en hidroaviones. De hecho, yo creo recordar que cuando el desembarco de Alucema fue él el que pilotó el avión que Franco reconoció la zona. Creo recordar que era el hermano, no estoy seguro. Pero son gente muy vinculada a la zona. Pero también los primeros días que Franco amenazó con bombardear Gibraltar, si se consideraba reportar los datos de la República. No, ese es un tema importantísimo en el trabajo. En la República tenía contratos en vigor con varias compañías. El papel de Tesaco es fundamental. Tesaco tenía unos contratos firmados con la República de abastecimiento. Entonces, es incomprensible que si el barco republicano va a repostar, que no tiene unos contratos, que se lo nieguen. Sin embargo, sí se sabe que se repostaron barcos, digamos, los sublevados, a los alrededores. Es más, Franco intentaba de que no se pudiese repostar ni un tanque. Le cerraron el puerto de Tánger, que también tenía... Allí había una gasolinera flotante. Eso es otra, lo de la gasolinera. Cualquier pedido también. Sí. El Hotel María Cristina de Algeciras fue también un punto clave en este tema o posterior. Yo creo, bueno, también hubo en la Primera Guerra, cuando la Primera Guerra también hubo, es que esa zona es una zona, sobre todo el Hotel María Cristina, como bien dice, era un punto clave en el sentido de que coincidieron tanto espías alemanes como italianos, franceses y ingleses. Era un punto, además las vistas del Hotel de Cristina son espectaculares. Ahora ya no porque estaba la construcción hecha, pero antes sí. Y también hay un sitio que se llama Villa Carmela, que está en la barriada de Puente Mayor, que es muy cerca de allí, que la utilizaron los comandos italianos para atentar contra los ingleses, pero estamos hablando ya en la Segunda Guerra Mundial. Preguntar si en tu investigación has tenido posibilidades de hablar con el gobierno que está allí en el campo de Gibraltar para que puedan dar alguna información histórica. No. Yo no te puedo decir sinceramente que a mí me hayan cerrado puertas, pero me la han dejado entreabierta nada más. A mí nadie me ha dicho no, tú no puedes investigar, pero me he encontrado con muchísimos inconvenientes. Yo de hecho he ido y lo que he podido, yo estaba en el archivo de ellos, que le llaman del gobierno, yo lo llamo municipal, y luego también he estado en el Garrison Library, que es una especie de biblioteca, digamos, militar.
Luego he intentado de acceder al Rock Hotel, porque para mí es fundamental el Rock Hotel. El Rock Hotel tiene que tener algún tipo de información en algún lado, pero yo no he sido capaz de encontrarla o no me han dejado. Hay un señor que aparece en el libro y que yo estoy detrás de él, que se llama José Luis Caballero Sierra, que para mí es clave, porque ese hombre era masón, trabajaba en el Rock Hotel de asistente, y ese es el que informa a Martínez Barrios de que Franco estaba en el Rock Hotel. Este hombre era masón y fue represaliado, en fin, una historia, pero poca cosa más se sabe de él. Yo tuve la suerte de conocer a antiguos masones, sobre todo a dos masones que estuvieron en el exilio, volvieron a la línea y tuvieron la gentileza de contarme bastantes cosas desde esa fecha, que estuvieron incluso una visita que, como en el libro aparece, Martínez Barrios, es que Martínez Barrios no va a Gibraltar en calidad de político en ese momento, va en que Martínez Barrios había sido, hasta hacía poco tiempo, había sido gran maestre de la logia del Gran Oriente Español. Entonces, en Gibraltar había una problemática entre varias logias que eran españolas, porque la mayoría eran miembros españoles, pero estaban asentadas en Gibraltar. Entonces hay una serie de disputas y él va como mediador, como una persona que le tiene un gran reconocimiento, tanto, digamos, por la parte gibraltareña o inglesa, por parte española. Entonces él va allí y va con una comitiva de varios masones de la línea, muy importante, y se mete. Entonces, el hecho es de que la masonería en Gibraltar, que está muy conectada a la española, pero en este momento adquiere una gran importancia en toda esta trama. Y lo explico en el libro, lo dejo entrever, pero ya te digo que el papel de este hombre en concreto es fundamental, porque este es el que se lo comunica a Martínez Barrios se lo comunica a Lerroux, y Sanjurjo tiene noticias, y Sanjurjo viene a los 15 días a Gibraltar. Él estaba exiliado en Portugal y aparece. ¿Cómo llega a Gibraltar? No lo sé. ¿Cómo sale? Sí, sale en un crucero, y también se entrevista en Gibraltar con Pablo Larios, se entrevista también con autoridades, y luego también va a Tánger. Es que fue unos días. Quería preguntar, porque tengo una duda histórica, el famoso apropiación de lo que hoy es el aeropuerto, sí. ¿En esa época o es de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eso hay varias fases. La primera, digamos, gran avance fue a principios del siglo con una epidemia que hubo de fiebre amarilla, pero sí es cierto que Franco permitió, porque William Fisher, que el almirante en Gibraltar, quiere decir, intenta de conseguir por parte del gobernador de Gibraltar, que era un militar inglés, que se le cediese en la utilización de un pequeño aeródromo que había en Gibraltar, que era una pista de barro, para que los aviones militares tuvieran, digamos, la exclusividad en utilización del aeropuerto. Entonces el gobierno de Gibraltar no estaba por la labor. Al final se accede, y luego, posteriormente, en el 38, creo recordar, en plena guerra civil, se acomete la obra del aeropuerto. Siempre se ha dicho que ha sido aprovechando que España estaba en guerra, y que los ingleses siempre aprovechan, cuando estamos en un momento de debilidad nuestro, ellos aprovechan. Pero también es cierto que Franco miró para otro lado. Es decir, yo creo que ese es el primer pago. Hubo más, pero ese es el primero. La relación es que eso también nos lo han vendido, tanto ellos como nosotros. La relación, esa animadversión que siempre hemos tenido de Franco con Gibraltar y Gibraltar con Franco, hasta el 54 no lo fue. Ese rechazo visceral, digamos, de los británicos es del 54 para acá, cuando la famosa Royal Tour, la visita de la reina a Gibraltar. Desde ahí es cuando empieza, digamos, a haber un enfrentamiento. Anteriormente hubo un periodo porque para mí, vamos, yo no tengo la menor duda de que uno de los principales protagonistas de que Franco se mantuviese en el poder en España, ya no solo que ganara la guerra, sino que se mantuviese en el poder, fue Churchill. Churchill fue el que lo permitió, porque nada más que hay que ver la conferencia de Potsdam y leer los textos, dice. Entonces ahí hubo pagos por todos lados. Juan Mar entonces estaba refugiado,
en Gibraltar. Bueno, Juan Mar estuvo refugiado. ¿Qué papel? No, bueno, Juan Mar, es que digamos, la relación de Juan Mar y Gibraltar nos tenemos que retrotraer a principios del siglo. Bueno, a la primera década del siglo XX. Es cuando llega porque él quería monopolizar el monopolio bueno, el tabaco, la venta de tabaco. Entonces, poco a poco. Entonces, Gibraltar era su base. Sí, lo que nosotros vemos ahora mismo en las lanchas de los narcotráficos, antes había faluchos que transportaban tabaco. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora el tiempo ha cambiado, las naves son más modernas, pero eso siempre ha existido. Juan Mar sí, pero Juan Mar además fue reclutado por los servicios secretos británicos. Él era agente británico, ya en la Primera Guerra Mundial. Y él jugó tanto con británicos como con los alemanes. Le vendía información a los alemanes y a los británicos. Y le vendía armas a los alemanes, le vendía a todo el mundo. Y es cierto, se refugió en Gibraltar porque Juan Mar fue encarcelado por un problema que tuvo fiscal con la República, estuvo en la cárcel, se escapa de la cárcel por la puerta, por la puerta sale, y en vez de irse para Portugal, que no hubiera sido lo más lógico, se viene a Gibraltar. Y entra por la puerta, no de Gibraltar. Y te da una rueda de prensa en la terraza del Rock Hotel, que hay imágenes gráficas de una revista que se llamaba Estampa, que es lo que actualmente es Lola. Y entonces Juan Mar tenía una suite en el Rock Hotel suya. Luego hay una cosa muy curiosa porque claro, en Gibraltar siempre se ha dicho, bueno, ¿y usted en qué se basa para decir que hubo una reunión en el Rock Hotel? Digo, bueno, me baso, no tengo ninguna documentación escrita, no tengo ninguna foto, pero sí hay muchísima información que nos centra. Es más, me confirma la reunión de esa, porque en el año 37, eso sí está recogido en prensa, hay una reunión en la que están presentes Juan Mar, la viuda de Sanjurjo, dos personalidades monárquicas y empresarios de Gibraltar. ¿El porqué de esta reunión? Yo pienso que fue porque la familia de Sanjurjo siempre tuvo, aunque públicamente nunca lo dijeron, tuvo la mala suerte de que había solicitado entrevistarme con una hija póstuma que tuvo Sanjurjo y al final falleció antes de yo entrevistarla. Pero sí, en el ámbito suyo familiar me consta de que siempre tuvieron la sospecha de que el accidente de Sanjurjo no fue un accidente. En su ámbito familiar, luego públicamente nunca le dijeron nada. Pero sí es cierto que hubo un malestar, puesto que Juan Mar, ya por esa época, estamos hablando, creo que el final del 37, ya Franco iba ya a su libre albedrío. Entonces Mar no estaba de acuerdo como Franco estaba enfocando la guerra, porque entre otras cosas estaba gastando muchísimo más dinero, porque Franco no le interesó en un momento dado de hacer guerra de desgaste para aniquilar, no quería conquistar, en fin, una serie de razones. Entonces yo sé que hubo algún movimiento entre ellos diciendo que iba a este hombre. Entonces se vuelven a reunir en el Rock Hotel. Es decir, el Rock Hotel fue testigo de muchísimas reuniones. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, ha sido un auténtico placer. Para mí, de verdad.